Le damos la bienvenida a las personas que nos escuchan en video. Agradecemos que nos vean dentro y fuera de México. Versículos 21 y 22. El texto dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ya empezamos la semana pasada a estudiar este texto. Ha tenido algunas cosas bastante reveladoras, cosas importantes y además que rompe con ciertos paradigmas que el mundo establece, vitales para el entendimiento de cómo quiere Dios que vivamos como iglesia, fundamentales en la relación unos con otros. Hemos dicho la semana pasada que no solamente este texto está dedicado o está llevado o enseñado a la familia. La familia, siendo parte de la iglesia, es parte de esta enseñanza. Hemos contemplado nosotros con toda claridad que el apóstol está hablando a la iglesia, y a la iglesia le está diciendo cosas tan precisas, tan concretas, como lo que dijo en el versículo 18 del mismo capítulo. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu. Y luego entonces dijimos que ser lleno del Espíritu tiene algunas necesidades. Hay algo que tenemos que hacer. Es una orden para toda la iglesia. Tenemos que estar nosotros hablando entre nosotros con cánticos, con salmos espirituales. Tenemos que estar alabando y cantando. Tenemos que estar dando gracias a Dios y Padre siempre y por todo. Pero además, en esta sucesión de ideas, también hemos leído: sometiéndoos los unos a los otros en el temor de Cristo. El texto que leímos la semana pasada, que es lo leímos también a partir del idioma original. En el idioma original, el texto completo, versículo 1 y 21 y parte del 22, así decía: sometiéndoos los unos a los otros en el temor de Cristo, las casadas a sus propios maridos como al Señor. De tal manera que sometiéndoos unos a los otros tiene que ver con una tarea a la iglesia, y la familia está dentro de la iglesia. Nosotros que somos papás, que somos esposos, esposas, que somos hijos, todos nosotros estamos o somos parte de la iglesia, y para nosotros está esta ordenanza maravillosa que rige el texto completo de sometimiento mutuo. El principio de sometimiento mutuo, pues, es fundamental en el entendimiento y en la interpretación del texto. No podemos nosotros caer, pues, entonces en lo que dice el mundo respecto del sometimiento, esa obediencia ciega y absoluta, esa obediencia sin miramientos, hacer lo que yo quiero porque soy el esposo, haz lo que yo quiero porque soy tu mamá. No podemos caer en esto si no entendemos el sometimiento mutuo del cual está hablando la Biblia a la iglesia, y nosotros somos la iglesia. Estamos aprendiendo a ser iglesia. Ninguno de nosotros vino al evangelio con todo el conocimiento de ser iglesia, y a veces las iglesias cometemos el error de dar por sentado que cuando una persona viene a la iglesia por primera vez ya sabe cómo ser iglesia. Necesitamos instrucción, y Pablo nos está enseñando cómo debemos ser iglesia. Sometiendo los unos a los otros es fundamental en la interpretación del texto. Pero así como tenemos que someternos los unos a los otros, y somos nosotros, la familia, parte de la iglesia, para cada uno de nosotros hay una función distinta. Tenemos tareas especiales, fundamentales. El sometimiento uno para con otro se da en diferentes maneras. Depende de la posición en la que el Señor nos haya puesto. Algunos nos puso como esposos, algunos como esposas, algunos como hijos, otros como padres, a veces como patrones, a veces como empleados. Cada una de las funciones que jugamos en la vida como iglesia, hay un sometimiento específico, concreto, de parte de la Biblia. Así que todos nos sometemos los unos a los otros a partir de las funciones que el Señor nos dio a cada uno de nosotros. De tal manera que así, en lo que el Señor nos puso, así hay una tarea para someternos los unos a los otros. Le da una instrucción primero a las esposas, luego a los esposos, a los hijos y a los siervos. Y tenemos que tener mucho cuidado entonces en tomar este contexto del sometimiento mutuo cuando ahora entramos al tema de cómo debe de ser la sujeción de la esposa hacia el esposo. Hice mucha insistencia la semana pasada de que la Biblia no habla de obediencia ciega y absoluta. Sigo pensando así. La Biblia no enseña esto, enseña sometimiento mutuo. Sin embargo, la Biblia es muy categórica ahora cuando dice: ustedes mujeres como esposas, que puede haber mujeres que no son esposas,
Pero las mujeres que son esposas y que tienen un marido, para ustedes mujeres que son esposas y tienen un marido, hay una tarea. Ese someterse tiene unas cosas muy particulares. A las esposas les dice que deben someterse a sus esposos, absolutamente. Ahora, el que rige es el sometiéndoos, porque dijimos que en el idioma original la palabra estén sujetas no está. Pero sometiéndoos sí, y sometiéndoos los unos a los otros en el temor de Cristo, las casadas a sus maridos, implica que las casadas deben de estar sometidas a sus maridos. Sí, desde luego que sí. Pero ¿bajo qué principio? Hemos de estudiar entonces el pasaje para que podamos nosotros entender cómo debe de ser el sometimiento de la esposa para el esposo. La respuesta a si la esposa debe de estar sometida a su esposo, a esa pregunta la respuesta es sí. Debe de estar sometida la esposa al esposo. No hay alternativa, no hay otra posibilidad. Esto dice la Biblia, pero vamos a estudiar cómo es este sometimiento. ¿Es obediencia ciega y absoluta? ¿Cómo es que se debe de someter la esposa al esposo? La primera expresión que encontramos allá en el versículo 22 y el resto, hasta el 24 también incluso, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Las casadas a sus propios maridos como al Señor. Bueno, habla de las casadas, evidentemente son las esposas. Llama mucho la atención si nosotros nos pusiéramos a preguntar: ¿y las hermanas que están en unión libre tienen esta ordenanza? Porque la Biblia dice las casadas. Aquí es muy específico, dice las casadas. Hay un yugo que les une. Hay algo que sucedió. El Señor unió sus vidas y puso el Señor las leyes civiles para establecer la relación de esposos. La relación entre marido y mujer la da el Señor a través de su palabra, pero Él ha puesto las leyes que quiere que obedezcamos para establecer esta relación de esposo y esposa. Las casadas, pues, dicen, estén sujetas bajo el principio de sometimiento mutuo. Lo que les toca es estar sometidas a sus propios maridos. Ahora, las casadas no deben de someterse a otro que no sea su marido, a sus propios maridos. Ahora, que si yo voy con alguna de ustedes, amadas hermanas, y les digo: obedéceme, haz lo que yo te estoy pidiendo, usted me puede decir: yo no puedo hacerlo porque usted no es mi esposo. Ahora, yo me voy a someter a mi marido, dice la Biblia, a sus propios maridos. Ese es un principio importante, porque si no, imagínese usted que usted esté recibiendo instrucciones de todos los maridos de la iglesia, sería un caos. A sus propios maridos, pero lo que establece es a sus propios maridos como al Señor. Este asunto es tan importante porque de ninguna manera la Biblia está diciendo que el sometimiento es a los propios maridos como al Señor, entendiendo que así, exactamente como obedecen y están sometidas al Señor, así sométanse a sus esposos. De ninguna manera, porque el sometimiento a Cristo, el sometimiento al Señor es un sometimiento sin igual, es un sometimiento absoluto, pleno. El sometimiento a Cristo es un sometimiento de obediencia ciega y absoluta. El sometimiento a Cristo implica que nosotros nos entregamos en cuerpo y alma al Señor. Presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. Nosotros nos sometemos a Cristo porque Cristo es el Rey. Nos sometemos a Él porque Él es el amo. Y si Él es el Rey, Él es el amo, nosotros somos súbditos y esclavos. Si nosotros somos esclavos de Cristo, la Biblia no dice: sométanse mujeres casadas a sus maridos exactamente como lo hacen con Cristo. No, porque nosotros somos esclavos de Cristo. Usted no es esclava de su marido, de ninguna manera. El sometimiento a Cristo es mucho mayor que el sometimiento a su marido. No debemos entender, pues, que el sometimiento del cual está hablando el apóstol Pablo como al Señor es exactamente tal y como se someten al Señor. Ahora, que si usted ni al Señor se somete, pues cuánto menos a su marido. Pero el sometimiento al Señor es un sometimiento absoluto. Usted como mujer, usted como casada, su primer lealtad y la más grande es a Cristo. Su esposo no debe de estar en primer lugar. El primer lugar lo lleva a Cristo. Su amor profundo y absoluto lo tiene que tener el Señor. Luego entonces el esposo. Su obediencia a Cristo es absoluta, ciega, sin miramientos,
sin cuestionar. El sometimiento, la obediencia, la sujeción a su marido no es igual que la obediencia a Cristo. Usted es esclava de Cristo, no es esclava de su marido. Así que entonces, dice el texto, las casadas a sus propios maridos como al Señor. Pero en este sentido, quizá una traducción pudiese ser: casadas, sométanse a sus propios maridos, porque esto es parte de su deber para con el Señor, porque esto es una expresión de su sumisión al Señor. ¿Sabe qué? Que usted se somete a su esposo porque se somete a Cristo. Dijimos la semana pasada, no se va a someter al esposo porque el esposo es maravilloso. No se somete al esposo porque el esposo es inteligente. No se somete al esposo porque el esposo es proveedor. Se somete a su esposo no por lo que él es, sino por lo que Dios es. Porque usted ama al Señor y porque usted quiere obedecer al Señor sometiéndose a su esposo. No lo hace quizá por amor al marido, lo hace por amor al Señor. Bajo este principio, el sometimiento mutuo es maravilloso. Cuando nosotros éramos pequeños, mis papás nos encargaban con un primo que tenía cerca de 15 o 16 años, muy jovencito. Entonces mis padres salían y nos decían: nos vamos a ir, pero quiero que obedezcan a su primo en todo. Ahora, el primo no merecía nuestra obediencia de ninguna manera. Hacíamos más travesuras con él. Pero mi padre nos decía: obedézcanlo en todo. Ahora, nosotros teníamos que obedecer al primo, no porque él tuviera una autoridad, tanto porque le fue delegada una autoridad. Y nosotros obedecíamos a nuestro primo porque mi papá nos había dicho que lo hiciéramos. Y por respeto y amor a mi papá, obedecíamos al primo. Si no, luego llegaba papá y el primo nos daba las quejas, ¿no? Pero obedecíamos a esta persona no por lo que él fuera. Incluso con él hacíamos travesuras. A veces nos hacía cosas traviesas muy, muy grandes, y nos coludíamos y llegaba mi papá y estábamos todos en paz. Pero la tarea era: obedézcanlo a él, y nosotros lo teníamos que obedecer a él porque yo amaba a mi papá y tenía que obedecer a mi papá. En este caso es igual. Las esposas tienen que someterse a sus esposos, no por lo que sus esposos son, sino porque el Señor les ha dicho que lo hagan. Nada más por eso. Si alguien tiene: pastor, ¿por qué me tengo que someter a mi esposo? Porque Cristo lo dice. No discuta conmigo, discuta con Él. Él dice y hay que hacerlo. Sometiéndoos los unos a los otros, las casadas a sus propios maridos como al Señor. Es una tarea difícil, desde luego que sí. Por supuesto que sí. Hay algunas hermanas que todavía se quejan: yo no lo voy a hacer a pesar de lo que dice la Biblia. Pues Él le dará cuentas al Señor. Pero la Biblia es clara, concreta, absoluta, determinante. Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. No en una obediencia ciega y absoluta, sí, por amor al Señor que ha dado la instrucción. Pero el texto no termina así. ¿Cómo es que nos debemos de sujetar? Usted preguntará: ¿cómo me debo de someter a mi esposo? Bueno, pues el texto añade: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Por qué me debo de someter a mi esposo? ¿Por qué? Porque el marido es cabeza de la mujer. Esto no es idea de un sociólogo contemporáneo. Esto es idea del Creador. Otra vez estamos aquí frente a una ordenanza de la creación. Esto está desde el principio en el Génesis. El versículo 31 también tiene un concepto de los orígenes de la creación, de ordenanzas de la creación. Está desde el principio. Dios así lo estableció, al hombre y a la mujer. Cuando Adán fue creado, fue creada Eva también. No hay dos creaciones distintas. No podemos creer nosotros que Adán fue creado y luego entonces fue creada Eva. No, cuando fue creado Adán, fue creada Eva, porque Eva sale de Adán. Y dice: varón y hembra los creó.
los creó ahí, juntos. Cuando creó al hombre, creó los dos géneros. Pero al hombre desde el Edén le ha dado la capacidad, la instrucción, la tarea de ser cabeza de la esposa, cabeza de la mujer. Un hogar sin autoridad, un hogar sin cabeza es un caos. Un ejército sin general es un caos. Una empresa sin director es un caos. La cabeza es indispensable y a algunos les ha tocado la difícil tarea de ser cabeza. Y en la familia el esposo no puede eludir la responsabilidad. El esposo es cabeza de su familia. Esta idea no es una idea nueva para Pablo. El apóstol Pablo ha dicho en el pasado, en esta maravillosa metáfora del cuerpo, que el cuerpo es un organismo vivo. Cada uno de nosotros forma parte del cuerpo y ha puesto a Cristo como cabeza de la iglesia. Cristo, siendo cabeza de la iglesia, es el ejemplo supremo de aquellos que son cabeza de su familia. El esposo, pues, tiene la difícil tarea de ser cabeza de la esposa. Y la esposa tiene que entender que el esposo es cabeza de su familia. El esposo tiene responsabilidad que además al final del tiempo le dará cuentas al Señor de lo que hizo con su propia familia. Pero el esposo es cabeza y no hay duda al respecto. Cuando pensamos en cabeza, ¿estamos pensando en autoridad? Sí, estamos pensando en autoridad. Estamos pensando en que hay una autoridad delegada por Dios, pero la autoridad delegada por Dios a los esposos no está sometida a la voluntad del marido y sus caprichos, de ninguna manera. La voluntad o la autoridad dada de parte de Dios para el esposo está bajo el principio de que debe de ser cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, porque el texto lo dice. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, entonces el marido es cabeza de la esposa. Grande cosa, mis hermanas, mis hermanos, grande cosa, porque si nosotros emulamos a Cristo como cabeza de la iglesia, tenemos que pensar que nuestra responsabilidad como esposos es emular a Cristo en esta relación con la iglesia. ¿Y sabe una cosa? Cristo es nuestro esposo, porque nosotros somos la iglesia. Qué rebeldes somos, ¿no? Qué necios somos, ¿no? ¿No nos ha tenido tanta paciencia? ¿Se habrá desesperado con nosotros el Señor alguna vez? ¿Alguna vez el Señor nos habrá dicho, pero qué necia eres, iglesia? ¿Nos ha detenido el gasto? ¿Nos ha golpeado? ¿Nos ha insultado? De ninguna manera. Cristo, siendo esposo de la iglesia y siendo cabeza de la iglesia, ha sido un Dios maravilloso con nosotros. Ha extendido su misericordia, nos ha dado a nosotros lo que necesitamos todos los días. Nos ha dado amor, nos ama incondicionalmente. El Señor nos ama tanto que entregó su vida por nosotros. Pues así el esposo, siendo o teniendo como ejemplo mayor a Cristo como cabeza de la iglesia, debe de tener un amor sacrificial para con su esposa, debe tolerarla, debe amarla, debe de tenerle paciencia, debe atenderla cuando está enferma, debe cuidarla. La palabra dice que debemos tratar a las mujeres como a vaso más frágil. Debe decirle que el vaso más frágil no es porque sea muy delicado, no se vaya a romper, no. Cuando dice el vaso más frágil es una pieza preciosa, una cosa maravillosa que hay que tener cuidado para que no se rompa, porque es valiosa, porque es maravillosa, no porque es frágil. No podemos nosotros pensar, no le voy a decir nada a mi mujer porque apenas le digo algo y ya se pone a llorar. La vamos a cuidar, la vamos a proteger, la vamos a amar, vamos a entregar nuestra vida a ellas, vamos a dirigirlas en el camino del Señor, porque son una pieza valiosa que el Señor puso delante de nosotros. La tarea que tenemos como esposos es una tarea sublime. Las esposas se van a someter a nosotros sin lugar a dudas porque aman a su Señor y porque el Señor nos ha puesto como cabeza de la familia. Pero siguiendo el ejemplo de Cristo, la cabeza cuida, ama, se sacrifica, da todo por su esposa. Así no es difícil someterse, ¿no, hermanas? Alguna de ustedes me dirá, pastor, yo no tengo un marido así. Es
todo lo contrario. Pero el Señor pedirá cuentas. Aun y cuando su marido no sea así, usted tiene la tarea de someterse a su marido porque ama al Señor, no porque ama a su marido. El marido tiene la responsabilidad de ser cabeza de la iglesia. Dice la palabra, la cual es su cuerpo. Ahora, yo estoy seguro que ninguno de ustedes, hermanos, tomaría un martillo y se martillaría el dedo. No, diría, pastor, como me dolería mucho. Pero si su esposa es parte de su cuerpo, cada daño que le hace a su esposa, se lo hace a usted mismo. Y debe de dolerle tanto como a su esposa le duele. Y debe de sentirlo tanto como su esposa lo siente. Porque ¿quién lastima su propio cuerpo? ¿Quién lacera su propio cuerpo? ¿Las esposas se han de someter a nosotros? Por supuesto que sí. Pero usted tiene que tratarla como Cristo trató y trata a su iglesia. El Señor no lastima a su iglesia. La ama, le tiene paciencia. Y cuando nosotros vamos a orar con el Señor y derramamos las lágrimas, el Señor nos viene y me dice, ¿otra vez vas a llorar? Algo has de querer. Me tiene paciencia, me ama, me consuela, me abraza, me cuida, me da su paz. Así, el esposo debe ser cabeza de su esposa. Qué difícil, ¿no? Eso dice la Biblia. La cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así dice la Biblia, que como la iglesia está sujeta a Cristo, insiste, también las casadas lo estén a sus maridos. Sí, Señor. ¿En qué circunstancias? En todo. Eso dice la Biblia. Estén sujetas a sus maridos en todo. Ahora, ¿qué es en todo? ¿Es que todo tiene límites? ¿Es que todo puedo escoger una parte y otras no? ¿Hay algunas partes en que yo puedo rechazar esto? ¿Qué significa en todo? ¿Es que debo de someterme a mi esposo siempre y cuando coincidamos en los mismos gustos y en las mismas opiniones? ¿Es que si mi marido no opina lo mismo que yo, tengo que someterme a él a pesar de que no opinamos lo mismo? ¿Es que me tengo que someter a él a pesar de que sé que está equivocándose en la decisión? ¿Es que me tengo que someter a él a pesar de que está yendo por un camino distinto? ¿Es que me tengo que someter a él cuando es un pobre ignorante? ¿Es que me tengo que someter a él cuando ni es capaz de traer el gasto a la casa? ¿Es que me tengo que someter a él en todo? Dice la Biblia, en todo. Bajo el principio de que usted está sometida a su esposa, a su esposo, no porque él es maravilloso, sino porque Cristo es maravilloso y ha dado la orden de hacerlo en todo. Eso, por supuesto, no significa que debe haber una absoluta obediencia ciega y sin miramientos. Desde luego que no. Hay un principio que rige en la palabra, principios importantes. En el libro de los Hechos se nos cuenta que un día Pedro y Juan, cuando empezó la iglesia cristiana, empezaron a predicar el evangelio. Los tomaron y los llevaron presos. Les dijeron que no pueden seguir predicando la palabra, este camino, no deben de seguir enseñando esto. Estaban confundiendo, estaban distrayendo, estaban trayendo adeptos a la secta. Los encarcelaron. La Biblia dice que esa noche pasó un ángel y los sacó. Los sacó maravillosamente. Al otro día los alguaciles fueron a buscarlos y se encontraron con que no estaban Pedro y Juan. Fueron a buscarlos. Al buscarlos, lo que estaban haciendo Pedro y Juan era exactamente lo contrario a lo que las autoridades habían dicho. Estaban predicando el evangelio. Y aquellos llegaron y les dijeron, les hemos prohibido que prediquen el evangelio. Ellos respondieron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Bajo este principio, mis queridas hermanas, la obediencia en todo es una obediencia que la Biblia marca. Pero si su esposo atenta contra su integridad física, moral o espiritual,
no está sujeta al yugo, porque es primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Si su esposo atenta, insisto, contra su integridad física, moral o espiritual, no está sujeta al yugo, porque es primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Si su esposo le golpea, si su esposo le agrede físicamente, usted no tiene que estar sujeta a ese yugo. Si su esposo le obliga a hacer cosas inmorales, no está usted sujeta a ese yugo. Si su esposo le prohíbe creer en Dios, orar, le pide que reniegue de Cristo, usted no está sujeta a ese yugo. Fuera de estas tres condiciones, obedézcale en todo. En todo. Siempre que no atente contra su integridad física, moral o espiritual. Obedecer en todo es un principio fundamental de la palabra. Esta semana una hermana me dijo: pastor, usted ha dicho que este es un mandato para la iglesia, pero yo tengo un esposo que no es cristiano. ¿Debo de someterme al esposo que no es creyente? Porque él no puede ser, ni siquiera pensar que Cristo es su Salvador. No va a entender que Él es la cabeza como Cristo, cabeza de la iglesia. Es que me tengo que someter a Él que no es creyente. Bueno, quizá lo primero que diré es: ¿para qué se casó con Él? Pero la otra es que a la pregunta ¿me debo de someter a Él que no es creyente? La respuesta es sí. Debe someterse a Él aunque Él no sea creyente. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 1. Abra su Biblia ahí. Primera de Pedro 3, 1. Hermanas, si no le gusta este versículo, ni hablar. Dice: asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿He de estar sometida a mi esposo que no es creyente? La respuesta de la Biblia es sí. Porque quién sabe si le gane para Cristo. Sí. Pero no me deja Él caminar en mi vida cristiana. Pero es que Él no comparte las mismas ideas que yo comparto. Pero es que queremos educar a los hijos de manera diferente. Sométase a su marido. Porque el marido es como es, no. Porque lo dice Cristo. Porque dio la orden el Señor. Porque hay una instrucción por medio del Espíritu Santo que inspiró a Pablo para decirnos. Por eso han de someterse a sus maridos en todo. No es una obediencia ciega y absoluta. Es la tarea que les tocó como esposas. Bajo el principio de que se van a sujetar a sus esposos en el Señor, como al Señor. No en esta gran magnitud de sometimiento a Cristo que sí requiere obediencia ciega y absoluta, sino porque Él ha mandado que así sea. Y lo va a hacer voluntariamente y con amor. Así que hoy puede llegar a casa y decirle a su esposo: de hoy en adelante estoy sometida a ti por amor a Cristo. Sería maravilloso. Porque Él es cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Así, las casadas deben de estar sometidas a sus esposos en todo. En todo. Hermana, yo sé que es difícil. Yo sé que es una tarea complicadísima, porque los esposos somos bastante malos. Pero Cristo ha dicho, y Dios honra a los que le honran.
Y si usted hace lo que la Biblia dice, los dividendos espirituales son maravillosos. Y si usted ha pensado, ya no quiero más a mi marido, ya no lo quiero más conmigo, ya no lo aguanto, venga al texto, ore al Señor, haga un compromiso con Cristo y dígale: Señor, me voy a someter a mi esposo porque te amo a ti. El Señor le va a traer grandes bendiciones. Oremos. Señor, para nosotros es tan difícil algunas cosas que dice tu palabra, pero tan difícil. Pero hemos creído en Jesús. Hemos declarado nuestro amor a ti, nuestra dependencia, nuestra obediencia. Padre, qué necios somos. Qué iglesia tan imperfecta tienes, porque está llena de imperfectos. Con todo nos amas, con todo nos tienes paciencia, con todo nos perdonas, con todo nos vuelves a enseñar una y otra vez la misma cosa, con todo nos soportas. Así, Padre, así queremos los esposos ser con nuestras esposas. Y te ruego que mis hermanas amadas, casadas, puedan entender que deben de estar sujetas a sus esposos, como a Cristo, pero no en la misma intensidad, pero porque le aman a Él, en todo. Que podamos ser ejemplos, Señor, de matrimonios centrados en ti, que luchan, que pelean, que viven experiencias tristes y alegres, pero siempre en tu nombre. Dirige nuestra atención, Padre, como esposos, en el nombre de Jesús. Amén.